El acta de la sesión número 185 se da por aprobada y la sesión número 186 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ahora nuestro querido señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Oficio del subsecretario subrogante del Trabajo, señor Miguel Rodrigo Zúñiga, mediante el cual remite oficio del director nacional subrogante de la Dirección del Trabajo, el cual informa sobre el estado de avance e implementación de la ley número 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo, en respuesta a las consultas formuladas por la Comisión. Un oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual se refiere a los alcances de la publicación realizada por esa subsecretaría, en conjunto con el entonces director del Trabajo, efectuada al día siguiente de su renuncia. Oficio del subsecretario del Trabajo subrogante, mediante el cual adjunta información remitida por la Dirección Nacional del Trabajo mediante el oficio número 2510, relativa a los gastos en que incurrió el ex director nacional del Trabajo en las visitas realizadas a la región de Atacama durante los meses de marzo a agosto del 2025. Carta del presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con nota interna emitida por el gerente general de la División El Salvador, que responde a las consultas formuladas por la Comisión respecto de eventuales gestiones de intermediación o mediación en la negociación colectiva entre el sindicato de la empresa Anamark y la contratista. Informe, normas sobre protección laboral en casos de desastres naturales, legislación extranjera, elaborado por la profesional de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Álvarez Droguet, en el marco del estudio del proyecto de ley que establece protección laboral para trabajadores y trabajadoras afectadas por catástrofes. Correo del señor Francisco del Río, asesor legislativo de la diputada señora Jimena Sandón, mediante el cual remite listado de invitados para la discusión del proyecto de ley que modifica normas laborales relativas a la seguridad y salud en el trabajo, boletín número 17.837-13. Carta del señor Mauricio Acevedo, presidente del sindicato Salcobran número 2, Federación Nacional de Trabajadores de Farmacia y vocero de la Confederación del Comercio Conatracops, Alianza de Trabajadores del Comercio Adcomer, a través de la cual solicita audiencia con la Comisión para exponer respecto a los incumplimientos laborales ejercidos por las empresas que prefieren pagar las multas antes que respetar la ley. Oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que se aprobó en general el proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica, con el objeto de establecer un permiso laboral especial para la realización de exámenes preventivos del cáncer gástrico. Y, por haber sido objeto de una indicación, remite la totalidad de los antecedentes para que la Comisión emita el segundo informe de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la Corporación. Correo de la señora Patricia Silva, abogada del Desarrollo y Trabajo Consultores y asesora de la Federación de Trabajadores de Correos de Chile, mediante el cual solicita audiencia a la brevedad con la Comisión debido a un despido masivo. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por el cual comunica que la diputada señora Ana María Gasmuri reemplazará al diputado señor Tomás Hirsch en la sesión del día de hoy. Nota de la bancada del Frente Amplio e Independientes, por lo cual comunica que el diputado señor Jaime Sáez reemplazará al diputado señor Diego Ibáñez en la sesión del día de hoy. Y por último, señor presidente, una nota del diputado Cristian Lavé y la diputada señora Ana María Gasmuri, mediante el cual comunica que han acordado pareo para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna palabra sobre la extensa cuenta? Diputado Undurraga, por favor. Sí, presidente, como ha sido lo normal en otras oportunidades, que nos envíen lo que envió la biblioteca a nuestros correos para poder estudiarlo en detalle. Gracias. Perfecto, diputado Undurraga. Solicitamos que se envíe por WhatsApp el estudio, además de derecho comparado en relación a las catástrofes y protección laboral. ¿Más palabras sobre la cuenta? Ninguna, solo menciono yo sobre esta que tomo nota de las dos solicitudes del Sindicato de Correos de Chile y a su vez de don Mauricio Acevedo, que es dirigente de Salcobran, y su solicitud de audiencia para distintas cuestiones. Lo pondremos ahí en tabla a la brevedad posible. Puntos varios. Había pedido la palabra la diputada Chicardini.
Sí. Gracias, presidente. Presidente, quiero plantear una situación que me parece tremendamente preocupante, toda vez que se ha hecho una desvinculación a 600 trabajadores de Correos de Chile. Yo creo que es un problema que nos debiese convocar a todos los que somos miembros de esta comisión, pero también a quienes ejercemos también un rol público. Porque precisamente estamos hablando en nada más ni nada menos que Correos de Chile. Es una empresa pública donde debiésemos generar todos los resguardos y condiciones para que estos trabajadores, si es que hay una dificultad financiera, se hubiese hecho de la mejor manera posible, pero fue todo al revés, presidente. Y quiero denunciarlo en esta comisión, y con mucha indignación. Porque fíjese que primero fue de manera aleatoria. O sea, acá no se hizo ningún plan de egreso para que fuera de manera ordenada, incluso para aquellos funcionarios que estaban con un poco más de avanzada edad, que incluso habían demostrado su intención de retirarse, ni siquiera fueron desvinculados, sino que fue a no sé con qué criterio. Además, fíjese que hay situaciones bien curiosas, por decirlo menos. En Atacama yo tengo evidentemente la obligación de dar cuenta que tengo una afectación de 5 trabajadores, porque 3 son carteros de la comuna de Vallenar y 4 carteros de la comuna de Copiapó. Son 7 en la región de Atacama. Pero además hay desvinculados operadores postales de sucursales y 2 oficinas que se cerraron, una en San Pedro de Atacama y otra en Salamanca. Y esta última, mire lo llamativo, es que de 4 funcionarios van a quedar 2 y van a atender en un sucucho. O sea, la precarización laboral es brutal, presidente. Entonces, cuando los dirigentes nacionales nos dan cuenta que el día viernes tuvieron una reunión con su gerente, le avisaron que iba a haber esta desvinculación prontamente. El día lunes, o sea, ayer, sostuvieron una reunión con el ministro del Trabajo y con la subsecretaria de Hacienda. Y hoy día se enteran, ¿no es cierto?, de esta desvinculación de 600 trabajadores y trabajadoras. Entonces, a mí me parece que no hubo una capacidad de reacción por parte del gobierno, no hubo las herramientas suficientes como para haber hecho quizás una contención y una programación, ¿no es cierto?, para que esto no tenga un tremendo efecto a propósito de los índices de desempleo. Y además con un descriterio, presidente, impresionante, que yo creo que sin duda corresponde que nosotros enviemos oficio de fiscalización para que nos puedan dar claridad del por qué, en qué condiciones, cómo se toma esta decisión, cuáles fueron también los criterios que se tuvieron a mano para poder tomar esta lamentable decisión. Oficios que me imagino yo que deben ir dirigidos al ministro del Trabajo. Y también sería importante saber la opinión de la subsecretaria de Hacienda para saber si es que esto también tiene que ver con un tema financiero y cuáles fueron también las medidas que ellos pusieron sobre la mesa para haber resguardado la integridad laboral de estos trabajadores y trabajadoras. Gracias, diputada Chicardini. Bueno, es una situación extremadamente grave. Yo he recibido solicitud no solo de audiencia, sino que además de reunión, cuestión que pensaba hacer durante esta semana. Los 2 antecedentes que usted pone sobre la mesa son del todo graves y me imagino que se replican a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, bueno, voy a tomar el acuerdo para enviar los oficios solicitados en el tenor que los pide la diputada Chicardini y agreguemos también eventualmente la Dirección del Trabajo por si hay algún antecedente que pueda proporcionar respecto de denuncias sobre cómo se llevaron a cabo estos despidos. ¿Tengo el acuerdo? ¿Sí? Ya. Perfecto. Gracias, diputada Chicardini. Diputado Undurraga, usted había pedido la palabra. ¿Diputado Santana también? ¿O no? Sí. Después, diputado Santana. Sí, presidente. En la sesión anterior yo había pedido que convocáramos al ministro del Trabajo para que el Ministerio nos dé su versión respecto a cómo se afecta el empleo por el conjunto de regulaciones que hemos tenido. Y que aprobamos en este mismo Congreso, y la aprobamos y quienes estamos acá votamos a favor, ¿no? Las 40 horas, el sueldo mínimo, en fin, en conjunto, y otras nuevas normas. Dada la situación que hoy día conocemos de una empresa pública, que es Correos, con más razón, esta reflexión hay que tenerla, porque aquí hay varias miradas. Uno respecto a
a la forma, a los planes de egreso, un poco lo que señala la diputada Chicardini, y por supuesto eso tenemos que mirarlo, pero también pueden haber algunos aspectos más estructurales que es bueno poder reflexionarlos en esta comisión. Lo dijo primero el Banco Central, y toca la primera campana, hoy día hay una segunda campana, que es esto de correos. No esperemos más campanazos antes de tener la reflexión. Entonces, presidente, una pregunta es si ya el ministro ya tiene fecha para estar acá, para hablar de esta materia, y si no, pedirle que usted como presidente pueda acordar con él una fecha para que esa sea la reflexión principal de la comisión. ¿Qué pasa con el empleo y qué medidas se pueden tomar hacia adelante? Eso, presidente, gracias. Sí, diputado Undurraga, yo en efecto tengo esa solicitud junto con varias más en carpeta. Como no tenemos la posibilidad de citar los días lunes, que sería lo más óptimo para aquello, y también tenemos algunas cuestiones urgentes que tratar, todavía no he podido hacer esa citación, ni le he mencionado al Ministerio del Trabajo nada al respecto. Sin perjuicio, creo que es importante señalar que hay varios antecedentes sobre el empleo que han ido apareciendo a propósito de las primeras alertas, entre esas las del Banco Central, y muchas tienen que ver con no solo lo que ocurre con ese informe, que de alguna u otra manera también se ha señalado públicamente que los impactos de las regulaciones que hemos discutido, particularmente las 40 horas, que recién van 44 horas, y el salario mínimo, son impactos menores, sin perjuicio de que hay otros factores macroeconómicos que, lo digo para despejar una tesis que anduvo dando vuelta en prensa harto, pero que la propia vicepresidenta del Banco Central salió a señalar, o a lo menos a matizar, ¿no? Pero que también evidentemente yo tomo con mucha preocupación, porque otro antecedente sobre la causa que hay que poner sobre la mesa es que los despidos por necesidad de la empresa siguen aumentando, que es una cosa que hemos venido denunciando durante varias sesiones y que por lo tanto también nos da cuenta de realidades complejas en el trabajo. Yo voy a incluir esta temática en una sesión pronta. Quiero ver cómo se da la sesión en particular, donde hemos comprometido también a abordar temáticas de salud y seguridad en el empleo que son muy graves. Ustedes recordarán que hoy día tenemos una sesión que nace a propósito de un accidente fatal en el Teniente, y por lo tanto voy a tratar de compatibilizar todos los intereses de la comisión, y me comprometo con usted personalmente, diputado Undurraga, de que vamos a citar a la brevedad a una conversación con Correos de Chile. Me parece importante poder oír, nos han solicitado audiencia y eventualmente podemos incluir al Ministerio en alguna sesión, sea la misma u otra, para conversar esto, pero lo haré a la brevedad posible. No sé, diputado Santana, usted creo que me había pedido la palabra para varios. Gracias, presidente. Yo quería plantear dos cosas muy puntuales también en línea con lo que han señalado los colegas. La preocupación, en primer lugar, por la situación de Correos de Chile, por esta desvinculación de 600 trabajadores que representan al 15%, entiendo yo, de los trabajadores, de los más de 4.000 trabajadores que tiene esta empresa estatal a lo largo de todo el país. Y complementar un poco lo que se ha señalado en el sentido de que a los trabajadores finalmente se les negó, se les privó la posibilidad, por ejemplo, en el caso de aquellos que están a pocos años de jubilar, de acceder a un plan de egreso. Y a mí me parece que esa práctica igual es compleja, digamos, para trabajadores que se han desempeñado por décadas, como es el caso de algunos de ellos con quienes me comuniqué. También se comunicaron conmigo los trabajadores de la región de Atacama que fueron afectados por esta situación, que son pocos en el marco, digamos, de este gran número que hay a nivel nacional, pero a mí me parece que además una función tan importante como la que realiza Correos de Chile a lo largo del país, enfrentando incluso instituciones de carácter privadas, no merece, digamos, bajo ningún punto de vista que el Estado, en este caso su empleador, actúe de esta manera, negándole la posibilidad, insisto, de retirarse del organismo a través de un plan de egreso que es como ha funcionado en otras instituciones. Eso como una primera cosa. Y lo segundo, en materia pública también, porque lo planteé en otra comisión, presidente, pero creo que hay una afectación también laboral, tiene que ver con el programa Más Ama, que es un programa que seguramente algunos de ustedes les han comentado, que va a eliminarse. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que ejecutan los centros de salud familiar a lo largo de todo el país y tiene que ver con cómo se mejora la autovalencia de las personas mayores en Chile. Es decir, con cómo las personas mayores pueden desempeñar tareas de actividad física, desarrollo cognitivo, en distintos centros de salud familiar a lo largo de todo el país. Y lamentablemente hay una información no menor que, a propósito de la discusión que se va a dar ahora en el Parlamento, este programa se eliminaría. Y nos parece un despropósito tremendo. Lo digo porque
Allí también hay una cantidad importante de profesionales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales que han desarrollado este programa que ha sido exitoso, que ha sido bien evaluado y que a decir verdad uno no tendría razón en un país que se envejece, en un país que necesita justamente actividad para las personas mayores, que se elimine, que se tome esa decisión. Por lo tanto, yo, además de tener dudas respecto a la pertinencia por la importancia que tiene este programa, quiero poner como planteamiento dentro de la Comisión de Trabajo, señor presidente, esta situación producto de lo que generaría para todos estos profesionales que se han desempeñado en este programa, insisto, relacionado con la autovalencia de las personas mayores a lo largo de todo el país. Y por lo tanto, seguramente los colegas en sus respectivos distritos conocen, digamos, o les van a hacer llegar esta situación. Y yo quería plantearlo porque me parece que el Estado no puede prescindir de una cantidad importante de profesionales que han ido ganando experiencia y bagaje en esta materia con el transcurso de los años. Sobre el punto, una consulta ante diputado Santana. ¿Algún oficio, diputado Santana? ¿Algún oficio quiere despachar? Yo quería solicitar que pudiese la comisión enviar un oficio al Ministerio de Desarrollo Social para saber, en primer lugar, si es que es real que este programa se va a eliminar y, en segundo lugar, saber cuáles son las razones. Porque uno entendería que cuando se eliminan programas son aquellos que están mal evaluados y uno, digamos, no tendría razón para oponerse a aquello. Pero a mí me parece que este programa en particular, ¿no?, ha sido un programa exitoso y que tiene que ver además con las características del país, ¿no? El envejecimiento, la cantidad de personas mayores y cómo el país genera condiciones para que ellos y esas personas vivan dignamente. Perfecto, gracias, diputado Santana. Sobre el punto, diputado Sandón. Sí, sobre el mismo punto yo también tengo la misma información por intermedio del diputado Santana. Yo creo que esto es grave por la afectación que tiene con los adultos mayores, más allá de personas que podrían conseguir trabajo en otro lado. Pero yo, en ese oficio, yo preguntaría si efectivamente está mal evaluado. O sea, porque estamos suponiendo de que no estaría y la pregunta es por qué se está eliminando. Entonces, eso es lo que primero tenemos que preguntar. Perfecto. Entonces, tomo el acuerdo para la consulta al Ministerio de Desarrollo Social, primero sobre la evaluación del programa, segundo si es efectivo, que se estaría cerrando, como se ha señalado acá, y eventualmente el impacto que aquello tiene. Así que esperamos entonces la respuesta del Ministerio, tomo el acuerdo. ¿Alguna palabra más? ¿Puntos varios? ¿No? Voy a tomar yo la palabra para tres cosillas muy breves. La semana pasada me reuní con varias organizaciones de trabajadores del transporte urbano e interurbano, así que quiero hacer tres solicitudes distintas de oficios emitidos desde esta comisión, si es que lo tienen a bien, por cierto. En primer lugar, solicitar un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo por la duración de la jornada de trabajo de los conductores de buses rurales, detallando tiempos de descanso, y otro pronunciamiento del Ministerio de Transporte sobre la cantidad de conductores por máquina según el contrato del perímetro de exclusión. La normativa indica que es 1.2 conductores por máquina, pero ¿de acuerdo a qué jornada? Queda la duda ahí respecto de qué tipo de jornada, porque al parecer los conductores estarían haciendo jornadas dobles y eso lógicamente es un peligro para todo el mundo. En segundo lugar, quisiera solicitar que oficiemos nuevamente a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Transporte para que se pronuncien por un posible caso de unidad económica entre Subus Chile y la empresa Conecta Mobility, ambas empresas licitantes del sistema Red, a propósito de que la primera empresa decidiera no participar en la licitación del 2024 y despedir a 1.400 personas, pero Conecta ocupó todos los patios y absorbió el grueso de sus administrativos y un número importante de los trabajadores despedidos. De hecho, tengo los antecedentes de que algunos de ellos formaron un sindicato en Conecta cuando aún tenían contrato vigente en su uso. Entonces, ese es el segundo oficio. Y por último, me preocupa una serie de denuncias que he recibido sobre la cantidad de horas de trabajo y descanso de las tripulaciones de los buses interurbanos, interregionales e internacionales. Según parece, hay empresas que no están cumpliendo la normativa, poniendo en riesgo a los conductores, a los pasajeros y al resto de los usuarios en las vías, y por eso quiero solicitar otro oficio a la ADT, pero ahora para tener los resultados de la fiscalización realizada en septiembre y los ajustes de este año, por cierto, y los ajustes que están pensando hacer para el verano, sobre todo en lo relativo al cumplimiento del descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas cada 24, que es la norma, y por ende la cantidad de conductores en los viajes largos. Y porque lo que hemos sabido es que habrían empresas que están haciendo trayectos como Santiago-Antofagasta o Iquique o Arica, por ejemplo, con solo 2 conductores, y eso no cuadra con los descansos establecidos en la norma respecto a los tiempos máximos de conducción, que es de 5 horas continuas. Así que, por lo mismo, como decía antes, es de particular relevancia que la ADT nos presente los resultados y la planificación para las fiscalizaciones, sobre todo en los terminales del norte del país. ¿Tengo el acuerdo, colegas? Sí. Bien. Maravilloso. Entonces,
Pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley original en moción de los diputados señores Giordano, quien les habla, Cuello, Ibáñez, Santana y Ulloa, y de las diputadas señora González, doña Marta y Yeomans, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al boletín número 17.837-13. Secretario, voy a presentar brevemente el contenido de este proyecto, aunque tenemos como invitado, y ya se sientan junto a nosotros, a el Ministro del Trabajo y Previsión Social, el señor Giorgio Bocardo Bossoni, y al Director Nacional Subrogante de la Dirección del Trabajo, el señor Sergio Santibáñez Catalán. Muy bienvenidos. No sé si podemos proyectar antes que todo la presentación para dar a conocer formalmente, a pesar de que envié este proyecto de ley. Diga, diputado Santiago. ¿Este proyecto del cual es usted el mocionante, lo presenta usted o lo presenta el Ejecutivo? No, lo presento yo. Yo soy el mocionante ok. y por eso quiero introducirlo, a pesar de que se los envié, pero he solicitado la participación del Ejecutivo para que se pronuncie al respecto, ya que en otras circunstancias se ha solicitado fervientemente que el Ejecutivo se pronuncie. Entonces vamos a partir con el pie izquierdo y los vamos a tener desde la primera sesión. Ya, tenemos la presentación entonces. Bueno, como el título dice, este proyecto de ley pretende fortalecer la protección de la salud, seguridad y los derechos laborales de las personas trabajadoras, incorporando mejoras sobre todo en materia de prevención, sanción y otros cambios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo primero que quiero poner en común, perdón. No, este no es el color, ningún color, el color que siempre he ocupado para mis presentaciones en los proyectos de ley, diputado Undurraga. Vamos a partir con algunos antecedentes. Lo primero es hablar un poco sobre accidentabilidad laboral en Chile, ¿no? ¿Por qué primero generamos un proyecto de ley que se haga cargo de esto? Y lo primero es mencionarle, y ustedes lo saben porque lo he hecho desde antes de ser presidente de esta comisión, y particularmente desde agosto del 2022, he estado haciendo una serie de denuncias respecto de accidentes fatales en materia laboral, muchos de los cuales los antecedentes que se han vertido en prensa, pero también que han sido de público conocimiento respecto a investigaciones, han mostrado que dicen relación con circunstancias que pudieron haber sido prevenidas. Quiero recordar algunos de estos casos. El primero es de fines de agosto del 2022, el caso de Catherine Pérez Mayorga, que fue una buzo subcontratada en Nova Austral, y que nos mostró cómo en la salmonicultura se empuja a trabajar con equipos inadecuados y bajo condiciones de alta siniestralidad, pese a ser un sector que sabemos mueve grandes cantidades de dinero. En abril del 2024 ya se acumulaban en este sector solamente 80 fallecimientos en solo una década, con multas que sabemos, y eso ha sido parte de la discusión, no modifican en nada las prácticas. Otro caso, que lo vimos además junto al diputado Cuello en su momento, fue el de Claudia Uribe Becerra, una manipuladora de alimentos de un jardín acá en Valparaíso, el Jardín Guacolda, que fue aplastada por un montacargas sin mantención, y que cuando se realizó la investigación los propios sindicatos advirtieron que no solo no era un hecho aislado, sino que además la contratista Aliservice, que tenía varias denuncias por lo mismo, incluso sanciones, seguía licitando con el Estado. En ambos casos vimos que habían mandantes que se desentienden y contratistas que prefieren pagar las sanciones. El panorama en los años más recientes no es mucho más alentador. En el 2024 hubo 154 accidentes fatales. No es el número más alto en la última década, sin embargo está muy lejos de estar cerca de la meta de 0 fatalidades que ha sido declarada no solo por el gobierno, sino que por muchos rubros específicos y sus gremios. Y lo que vemos es que la concentración por ramas revela un hilo conductor bastante claro. En transporte tenemos el 8,8% de los accidentes, en minería el 6,3%, en agricultura el 5,7%, en construcción el 5%, y todos sectores donde la subcontratación es habitual o es dominante. Y la mitad de los accidentes fatales involucran vehículos, la otra mitad tiene que ver con caídas, atrapamientos, amputaciones y golpes. Estamos hablando de accidentes gravísimos. Y la verdad es que acá aparece un primer diagnóstico. Falta un detalle público que nos permita entender y observar estos accidentes con claridad respecto del tipo de contrato que se utiliza para efectos de entender y graficar cómo el subcontrato juega una parte central en las diferentes condiciones laborales deshomologadas entre empresas mandantes, contratistas y subcontratistas.
Bueno, tenemos una serie de casos en el año 2024. En el año 2025 la tónica nos muestra que ya tenemos 50 fallecimientos con la misma tipología de riesgo. Estamos hablando de electrocuciones, caídas, derrumbes, explosiones y naufragios. Destaca la minería en diversas zonas como Tierra Amarilla, en Cabildo, en Copiapó, en Coyahuasi, con muertes por desprendimientos y por explosiones. Nuevamente la salmonicultura, con decesos de buzos subcontratados en Porvenir, Aysén, Bahía León. Y en la construcción y transporte, con caídas desde altura y colapsos de equipos. El hito más grave, y es por cierto el que motiva la presentación y la discusión en este momento del proyecto, es el derrumbe en el Teniente, que cobró la vida de 6 trabajadores subcontratados, y es un caso que sintetiza fallas de supervisión en el control de riesgo y persistencia de contratistas con historial de incumplimiento. A juicio del parlamentario que les habla, la continuidad de estos eventos evidencia que la reducción de cifras agregadas no basta cuando los incentivos y responsabilidades de las cadenas de subcontrato permanecen sin cambios que sean efectivos. Los problemas y conclusiones preliminares que motivan la presentación del proyecto, bueno, el primer obstáculo ya lo mencioné, tiene que ver con la información. No existe una serie oficial que desagregue las fatalidades por régimen de contratación, limitando el diagnóstico y las políticas focalizadas. En minería, particularmente en Codelco, la subcontratación cuadruplica la dotación propia, es decir, más del 80% del personal es subcontratado y se registran faltas repetidas, protecciones ausentes, bloqueo de energía incompletos, elementos de protección personal que no están garantizados y una supervisión deficiente, y aún así tenemos contratistas multadas que siguen operando. La DT y la evidencia internacional, para eso también los tenemos hoy día invitados acá, coinciden en que los factores organizacionales y de gestión preventiva pesan mucho más que el error individual o meros accidentes o mala suerte, sino que las contratistas muestran con mayor frecuencia y mayor gravedad faltas y resultados peores que refuerzan la asociación entre subcontratación y alta fatalidad. De aquí se desprenden algunas medidas necesarias: la responsabilidad indelegable del mandante, que es algo que propone este proyecto de ley, a lo largo de toda la cadena, trazabilidad y transparencia de la siniestralidad por tipo de contrato, régimen de reincidencia con inhabilidades efectivas y fiscalización coordinada con las distintas instituciones, la DT, por cierto, sucesos y organismos sectoriales. Pasemos al siguiente punto. Los fundamentos del proyecto de ley, bueno, se sustenta en la urgente necesidad entonces de fortalecer el marco normativo chileno en materia de seguridad y salud en el trabajo, alineándose con los estándares internacionales. Hablemos un poco de eso. Chile ha adquirido un compromiso por mejorar las condiciones laborales y tomar medidas efectivas para cumplir estos estándares internacionales en materia de trabajo decente, el que ha sido definido por la propia Organización Internacional del Trabajo como la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias. Asimismo, cabe destacar que se ha ratificado recientemente el convenio número 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, que es un acuerdo fundamental para nuestro país y que hoy día nos abre una oportunidad de profundizar la legislación vigente. De esta forma, los últimos sucesos que han ocurrido y de los que seguimos dando cuenta cada cierto tiempo, lamentablemente, nos muestran que la situación, acá decía, entre otros lados, en el Teniente, requiere profundizar los esfuerzos para que trabajar no constituya una amenaza a la vida, y por eso es que este proyecto de ley además lleva el subtítulo de que el trabajo no cueste la vida. Ahora, hablando sobre el marco normativo en materia de seguridad en el trabajo, ustedes ya conocen, el artículo 184 de este cuerpo legal establece un deber general de protección, exigiendo al empleador una protección eficaz en materia de salud y seguridad. De esta obligación deriva un marco normativo general, que sea además acompañado por otras leyes y reglamentos donde se ha ido nutriendo de aspectos asociados al ámbito preventivo, y evidentemente hay que destacar que se ha avanzado en la actualización de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, junto con el decreto número 44 del 2024, que aprueba el reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Sin embargo, nunca es suficiente y los hechos recientes así lo demuestran. En este sentido, lo que proponemos es profundizar la acción proactiva de las empresas y un marco además sancionatorio que sea adecuado y que responda a la gravedad de las infracciones laborales que terminan exponiendo una y otra vez la vida y la salud de trabajadoras y trabajadores. Entonces, para ir cerrando los fundamentos del proyecto, volvamos atrás un segundo. La realidad de los trabajadores y trabajadoras en materia de salud nos muestra
varias cosas. Lo primero es que cada cierto tiempo tenemos incidentes que gatillan conmoción a nivel nacional y que evidencian la necesidad de una fiscalización más estricta y de más herramientas también para los organismos fiscalizadores para efectos de hacer cumplir la normativa vigente, la que además hacemos el diagnóstico es insuficiente. En el caso de la investigación, por ejemplo, del teniente, las explicaciones que solicitó la Comisión de Minería del Senado subrayan la falta de un régimen preventivo y sancionatorio que sea verdaderamente eficaz, y sobre eso le vamos a preguntar también, por cierto, a la Dirección del Trabajo, que pueda adecuarse a la realidad de la subcontratación. En este contexto, nos parece que urge dar respuesta directa a tragedias como la ocurrida, buscando evitar, y quiero aprovechar de comentar esto porque hoy día se realizó un punto de prensa en El Pensador junto a familiares de una de las víctimas de Jan Miranda, que estuvieron presentes con todo el dolor que conlleva la pérdida de un familiar en circunstancias tan trágicas, pero también con la justificada expectativa de que ninguna otra familia, no solo del mundo de la minería, sino que a nivel nacional, ningún trabajador, ninguna trabajadora tenga que pasar por lo que han tenido que pasar ellos. Por lo tanto, este es un proyecto que he querido poner en tabla con la convicción de que es una discusión que hemos postergado demasiado tiempo. Ahora quiero hablar en el punto número 3 de los contenidos del proyecto de ley. Como sé que además vamos a tener intercambios técnicos sobre la materia, bueno, no quiero extenderme excesivamente en la presentación, pero sí mencionar algunos de los puntos centrales. Lo primero, el proyecto establece ciertas garantías asociadas a la protección de la vida y la salud de las personas trabajadoras. La primera es la obligación de fijar un responsable único, un encargado de gestión de salud y seguridad en el trabajo, con un rol de coordinador y de unificador de directrices, especialmente en los regímenes de subcontratación. Es decir, este encargado, en el caso de la empresa mandante, además va a tener la obligación de coordinarse con las empresas contratistas y subcontratistas para efectos de garantizar condiciones equitativas de seguridad en el espacio laboral compartido. Lo segundo es que se fortalece el artículo 184 bis, que es aquel que permite a trabajadores la paralización por riesgo grave o inminente a la salud o a la vida, y autoriza a las organizaciones sindicales a tener un rol en esto. Estamos hablando de un derecho que históricamente se ha ejercido de manera individual. Bueno, lo que hace finalmente el proyecto de ley es permitir que tenga un respaldo colectivo frente a las mismas circunstancias. Y por otro lado, le impone al empleador el deber de informar a las organizaciones sindicales cuando existan riesgos de esta naturaleza, además del aviso a las personas trabajadoras. Luego establece el derecho a denuncia anónima, que es algo que uno puede comparar también con la discusión de la ley Carin, es decir, se establece un procedimiento y está el empleador obligado a establecerlo con un protocolo de denuncia anónima sobre salud y sobre seguridad para proteger a trabajadores que teman represalias y que favorezca también el cumplimiento de la normativa una vez que se realicen estas denuncias. En el punto número 4, se propone que las organizaciones sindicales puedan formular propuestas y consultas en materia de salud y seguridad, por ejemplo, sobre el reglamento interno, que es el instrumento rector en esta materia, y que sean dirigidas al encargado único y que la empresa tenga que responder de manera pública y mantener una revisión constante con las organizaciones sindicales en materia de salud y seguridad. Sobre el segundo tema relevante, en materia de subcontratación, se propone que el... ¿Estamos bien, no? Sí. Creo que estamos en la siguiente lámina. Ahí está, sí. En materia de subcontratación, el encargado asume el deber de coordinar, como mencionaba, a las contratistas y subcontratistas y debe resolver además las inquietudes de organizaciones sindicales, no solo de la empresa mandante, sino que los sindicatos de las empresas subcontratistas o contratistas pueden además realizar consultas y requerimientos de información al encargado de la empresa mandante. Lo segundo es que busca la uniformidad en la gestión de los riesgos según el tipo de contratación, y eso implica que los mismos elementos de protección personal, el acceso a la información sobre medidas de seguridad y la formación y capacitación en salud y seguridad apliquen a lo largo de toda la cadena productiva. Por otro lado, genera algunas garantías para las organizaciones sindicales. Como pueden ver, es un proyecto bastante robusto. Me tomo
breve tiempo más para entrar en algunos de estos detalles. Una de las garantías adicionales es el uso de medios institucionales y el plazo de respuesta para informar a los afiliados y afiliadas y a los trabajadores en general. Permite a los sindicatos entonces utilizar medios de comunicación de la empresa para alertar en situaciones de peligro, crea un canal permanente con el empleador y fija el plazo máximo de respuesta en materia de salud y seguridad en 15 días. Además, establece que el incumplimiento de esta materia será considerado una práctica antisindical. Lo segundo, y esto también fue parte importante de las denuncias en el caso del teniente a propósito de la relación de los sindicatos con las empresas mandantes, es que reconoce el derecho de las dirigencias sindicales a acceder a los lugares de trabajo para la vigilancia y seguridad, y que el empleador esté obligado además a proporcionar el transporte, los elementos de protección personal adecuados para aquello y capacitaciones cuando corresponde. Es decir, que el dirigente sindical pueda ingresar a las faenas y cumplir el rol que le compete, y evidentemente para hacerlo una medida perentoria. La negativa también es considerada una práctica antisindical. Siguiente lámina. Con esto vamos llegando al final. El proyecto de ley también propone un régimen de sanciones laborales actualizado, y lo primero que hace es terminar con una distorsión histórica respecto de las sanciones por tamaño de empresa según personal, y lo que hace es adecuarla a básicamente la facturación anual de cada una de las empresas. Y esto es porque, a propósito no solo de materias de salud y seguridad, sino durante diversas audiencias que hemos sostenido en esta comisión, muchas organizaciones sindicales o trabajadores y trabajadoras denunciaban que empleadores de gran tamaño finalmente preferían pagar multas antes que corregir un sinnúmero de prácticas que estaban siendo denunciadas o bien a la autoridad administrativa o también a la autoridad judicial. El caso de Walmart es uno de los más icónicos, pero veo además que acá está el dirigente Mauricio Acevedo. También en las farmacias son algunas de las empresas más multadas por la Dirección del Trabajo, y sin perjuicio de ello continúan muchas veces con los incumplimientos que se denuncian. Entonces lo que hace esto es establecer el tamaño según la facturación desde la microempresa hasta la gran empresa. Lo segundo que hace es que aclara el concepto de reincidencia y hace que las sanciones sean más graves cada vez que se reincide o que se actúa con contumacia. Es decir, cuando el empleador vuelve a ser multado por la misma conducta previamente sancionada. Y lo que genera esto es un sistema donde las sanciones se van duplicando en la medida que se reiteran durante un plazo de 2 años. Esta sería la definición de reincidencia dentro del proyecto de ley, y lo que busca es que la sanción vaya teniendo un carácter cada vez más disuasivo y que objetivamente no tengamos empleadores, como mencionaba hace un rato, que prefieran pagar multas que corregir las infracciones detectadas. Y por último, sigamos al siguiente punto. Solo para mencionarlo, en caso evidentemente de peligro inminente para la vida o la salud, se establece la obligatoriedad del cierre de las faenas que puedan significar un riesgo inminente para trabajadoras y trabajadores. El último contenido del proyecto es la incorporación de sanciones penales, ¿no? Propone una modificación vinculada a conductas negligentes del empleador en salud y seguridad y la potencial configuración de delitos, y eso incluye delitos por riesgo asociado a salud y seguridad, agravantes por comportamiento del empleador que haya sido sancionado previamente en investigación de accidentes del trabajo, y la obligación del empleador de informar en caso de accidentes fatales o de lesiones graves producto de ese accidente. Este es el contenido sintético del proyecto. Como ustedes lo pueden tener en el comparado a su disposición, se darán cuenta que contiene un amplio articulado, y mi intención es que podamos tener una jornada de preguntas, de discusión, y eventualmente, si es que no existen conductas, para mí directamente abrir la conversación también para tener la opinión del Ejecutivo. Me interesa mucho que podamos tener la visión además del organismo fiscalizador de la regulación laboral, y también la opinión del Ministerio del Trabajo. Abro la palabra para pronunciarse respecto de lo que acabo de presentar. No sé si alguien tiene consultas inmediatamente. ¿O esperamos, escuchamos? ¿Sí? O sea, como usted diga, quizás el debate nos puede llevar a abrir un poco la conversación, porque puede ser una conversación más bien técnica de entrada. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta, diputada? Diputado Sandón. Gracias, presidente. Mire, viendo el proyecto, y la primera pregunta que quiero hacerle es que en el fondo uno ve que hay una serie de
repeticiones de normas que hoy día uno sabe que existen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen de este proyecto? ¿Es porque esas normas no se están cumpliendo, porque hay que mejorarlas o porque efectivamente tenemos un problema en esta materia? Pero vemos que, no sé, existen comités paritarios, existen hoy día el coordinador, o sea, hay varias cosas que están en el proyecto que se van desglosando y que uno sabe que hoy día existen. Entonces, primero que todo, quiero preguntar si estas repeticiones son mejoras a lo que existe, porque hay muchas cosas que existen, y por qué. Por ejemplo, tenemos la empresa hoy día, tenemos los encargados de seguridad. Existe un sistema también de salud y de seguridad comunitaria con trabajadores contratistas. Existe el coordinador, como le dije anteriormente. Entonces, ¿por qué se vuelve a repetir todo esto? ¿O tiene una mirada diferente o tienen atribuciones diferentes de algo que en su mayoría existe? Después el tema que es bien notorio de las facultades que tienen las organizaciones sindicales, en el fondo para paralizar faenas, no porque las quieran paralizar, sino porque sienten que puede haber un peligro para los trabajadores. Entonces, ¿cómo conversa esto? ¿Cómo como acopamiento que existiría en una facultad que tiene el empleador? ¿Cómo se hace? Porque en el fondo hoy día no es el que paraliza la faena, no es el sindicato, sino que, por esta razón me refiero, sino que son otras las personas. ¿Cómo esta facultad que se le está dando al sindicato conversa con lo que hoy día sucede? Después, esta respuesta que también habla el proyecto sobre cuando el sindicato le pide al empleador, o sea, cuando le está pidiendo que dé una respuesta al empleador por el tema de la seguridad y la salud, dice que ser pública, así dice el proyecto. Yo quiero saber qué es lo que es eso que sea pública, cómo. Porque ahí de repente hay cosas que no pueden ser públicas, porque hay faenas que a veces que no pueden ser públicas. Después quiero preguntar, ¿a quién está orientado esto? ¿Solo a las grandes empresas, solo a la minería o esto va desde una pyme en adelante? ¿Ya? Dado la naturaleza de lo que uno va leyendo, me gustaría saber a quién se aplica con mayor rigurosidad, dado la estructura, digamos, que se está presentando en términos sindicales, del coordinador, etcétera. Después, otra cosa que existe hoy día, como ya lo mencioné, los comités paritarios. Entonces, ¿cómo conversan también los sindicatos con estas facultades que serían parecidas a las que hoy día tienen el comité paritario? ¿Existe una duplicidad o es algo más? ¿Qué pasa si entre el comité paritario y el sindicato existen medidas o acciones contradictorias? ¿Quién va a tener más peso al final? Y en este caso de esta alerta, que yo lo encuentro que es la cosa que más me llamó la atención, esta facultad que se le da a los sindicatos para ejecutar y realizar esta alerta, ¿no es cierto?, que puede paralizar una faena. ¿Cómo se previene de que esto no sea usado de alguna forma en medio de una negociación colectiva? O sea, esta nueva facultad que se le estaría dando a los sindicatos. Ya le pregunté a quién está orientado y si se va a mantener esa responsabilidad que tiene hoy día el coordinador, en el caso que pase algo, más allá de organizar, también va a tener una responsabilidad en el caso que exista alguna accidentabilidad de algún trabajador. Pues yo tengo muchas preguntas de que después de... Sí. Entonces, por eso que yo decía que de repente podemos coincidir con unas cosas con el Ejecutivo, no, pero sobre todo estas repeticiones de normas que existen hoy día, ¿por qué aparecen de nuevo? Si tienen otro enfoque o son necesarias o no sé. Sí. Gracias, diputado Sandón. No voy a dar más palabras al tiro porque fueron suficientes preguntas como para hacerme cargo respecto de ellas. Probablemente se me vaya alguna y me corregirá diputado Sandón. A ver, lo primero es que el diagnóstico que a lo menos creo debiésemos consensuar acá es que la normativa actual efectivamente ha sido insuficiente. Si no, yo no estaría dando cuenta y no lo quise hacer, pero podría hacer el examen detallado de todas las muertes que han habido durante el último par de años y las circunstancias en que han ocurrido, y lo que uno ve es que la institucionalidad que tenemos, bueno, sencillamente no ha dado abasto.
Lo primero que quiero descartar es que acá exista duplicidad de regulación. De hecho, efectivamente, las empresas que cuentan con prevencionistas de riesgo, bueno, cuentan con un profesional técnico que está acreditado y que asesora en la gestión de riesgo. Las empresas que además, y las faenas que cuentan con comités paritarios, bueno, cuentan con un órgano de consulta y participación, pero que no tiene un poder vinculante. La verdad que en la práctica la participación de los comités paritarios en términos más definitorios de decisión es bien escasa. Y ese es un diagnóstico que lo han levantado las organizaciones sindicales de los más amplios rubros. Lo segundo que quisiera desmitificar es eso, que esto se trata de un proyecto que atiende las necesidades del sector minero, sino que si bien hay un accidente que nos conmociona a todos en la minería, este es un proyecto que tiene características de aplicación para todo espacio de trabajo, ¿no? Y para pequeñas, micro y medianas empresas. Lo que sí hace el proyecto es hacer un tratamiento distinto respecto de las sanciones, y para eso hace una distinción entre el tamaño de empresa, no desde la perspectiva de la cantidad de trabajadoras y trabajadores, que puede ser un dato engañoso. Hay empresas que no tienen más de 250 trabajadores, pero facturan muchísimo más que una empresa mediana, y por lo tanto nosotros creemos que esa distorsión se corrige entregando multas que estén adecuadas a la capacidad finalmente de resistencia económica de los empleadores. O sea, lo que uno quisiera es que las multas sean lo suficientemente disuasivas y por lo tanto dolorosas para un empleador como para que corrija las conductas que se detectan como infraccionales. Lo tercero es que la figura que crea este proyecto de ley, a diferencia de las dos que mencioné antes, ¿no? que son el comité paritario y el prevencionista de riesgo, es una figura nueva, jurídica, obligatoria para las empresas y para las distintas empresas en una cadena productiva, sean contratistas o subcontratistas, con responsabilidad legal, con capacidad de representar al empleador frente a la autoridad en materia de salud y seguridad, con capacidad de representar al empleador frente a sindicatos, con la obligación de administrar el protocolo de denuncias anónimas, que es algo que estamos incluyendo también, y que no existe hoy día, y que de hecho queda expresamente prohibida la divulgación del denunciante, que eso también es una cuestión fundamental para que el proyecto tenga el sentido que tiene en esta arista de lo que significa abrir el espacio a la denuncia, que en el caso de las empresas dentro de una cadena con subcontrato tienen que estar obligados estos encargados a coordinarse con los encargados de esas respectivas empresas e incluso eventualmente con los sindicatos de esas empresas para homologar condiciones laborales y de salud y seguridad en el trabajo, cuestión que no ocurre y que lo vimos en el caso del teniente, y de manera tal que aquella obligación permita garantizar una uniformidad en la protección y en la capacitación de todos los trabajadores que comparten el mismo lugar independiente de que tengan distintos empleadores. Por lo tanto, creo que el proyecto innova en esta área, en el sentido de crear distintos mecanismos de inhibición, de prevención, de investigación y de sanción, que son evidentemente concordantes con el diagnóstico de que nuestra institucionalidad hoy día no da abasto. Se establecen canales directos con los sindicatos, se establece cobertura directa con la subcontratación desde este rol, y se establece un carácter vinculante que no tienen los otros instrumentos con responsabilidad legal. Por lo tanto, no sé si respondí todas las preguntas. Quizá la que me faltó es la del 184 bis. La diferencia actual, y a propósito de lo que usted menciona, creo que durante la discusión originaria de esta particular prerrogativa que permite a los trabajadores y trabajadoras individualmente ejercer la paralización de actividades cuando se ponga en riesgo su vida, la discusión también tuvo esa duda, ¿no? Como qué pasa si existiese mala fe. Yo parto de la base de creer que primero en un proceso de negociación colectiva la buena fe está regulada y la mala fe está sancionada. Por lo tanto, si ocurriese que una organización o incluso un trabajador o trabajador de mala fe invocara este artículo, lo más probable es que se enfrentaría a una sanción por parte de su empleador que puede terminar en el despido. Si de hecho el abandono del lugar de trabajo está sancionado con el despido inmediatamente, sin mayor otra expresión de causal. Por lo tanto, creo que uno tiene que partir de pensar que lo que busca esto es robustecer la capacidad colectiva que tienen los trabajadores y trabajadoras de responder a situaciones de peligro inminente que pongan en riesgo la salud y la seguridad de trabajadores y trabajadoras en circunstancias que son de carácter general. No pueden alojarse, por ejemplo, solo en lo que ocurrió en el caso del teniente o lo que ocurrió en los casos que describí con la salmonicultura.
tienen que analizarse caso a caso, pero en cualquier escenario su mala aplicación está sancionada. Por lo tanto, lo que buscamos es robustecer el rol que tienen los sindicatos, que permite además en muchos casos hacer lo que individualmente es más difícil. Efectivamente, un trabajador de manera individual puede enfrentar otro tipo de represalias que cuando tiene la protección de un sindicato en relación a una circunstancia de peligro. Bueno, efectivamente estamos entendiendo desde la perspectiva del derecho al trabajo que la organización colectiva cumple ese rol protector. Eso como respuesta, diputado Sandón. Gracias, presidente. Igual yo creo que me gustaría también que algunas apreciaciones probablemente van a salir por su intermedio en la exposición del Ejecutivo. Porque claro, hay cosas, los fueros, o sea, cuando hay negociaciones colectivas también hay fueros, o sea, no hay sanción, digamos, para el quien la ocupa mal en este proyecto, desde el punto de vista del sindicato. O sea, efectivamente, todas esas cuestiones, la mala utilización del fuero sindical es una cosa que no está abordada en el proyecto, pero que sí está abordada en nuestra legislación actual, sin perjuicio de aquello. Yo creo que podemos tener una conversación amplia sobre detalles específicos que permitan abordar la casuística que pueda derivar del ejercicio de estos derechos. Sin embargo, yo quiero insistir en que partamos de la base de que esto implica la regulación de buena fe en el marco de la negociación colectiva y que no está centrado en la negociación colectiva, sino en la salud y seguridad para efectos de hacernos cargo de la alta tasa de mortalidad. Vamos a darle la palabra, o quiere diputado Undurraga usted intervenir, diputado Undurraga, le doy la palabra. Sí, primero felicitarte, presidente, porque me parece que la manera de abordar el tema nos llama a una reflexión, ¿no? Porque efectivamente nosotros en Chile tenemos en general un buen sistema de seguridad social asociado a los accidentes del trabajo, sin embargo con algunas luces amarillas y algunas rojas producto de los accidentes últimos. Cuando digo buen sistema, el sistema mutual en general, ¿no? Que cuando hemos hablado de ello no funciona, más bien las críticas están puestas en las enfermedades, no en los accidentes, la cobertura posterior y tanto lo preventivo y se ha mejorado, pero en el sector de la minería, sector transporte y también sector construcción vemos que hay algunas luces amarillas de accidentes que han generado fallecimientos lamentables, un poco lo que señala el fundamento. Entonces yo creo que la sola presentación del proyecto nos puede llevar a una reflexión interesante en estos meses que nos quedan antes del cambio de esta legislatura, que puede significar una regulación importante en esa línea. Pero dicho eso, y como esto está recién empezando, mi pregunta al Ejecutivo: ¿cuánto de lo que nos falta es de regulación y cuánto de lo que nos falta es de gestión? Entiendo que es un decreto supremo 44, creo que recién, hace menos de un año, ¿no? que está promulgado, y eso tiene que ver con medidas preventivas. Y la pregunta entonces, mire, probablemente hay cosas de regulación que faltan, pero probablemente implementación del decreto supremo 44 hay harto que va por la línea de la gestión también, y probablemente con diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas, por los costos que pueda tener auditoría o ese tipo de cosas, ¿no? en las grandes, y también diferencia respecto al tipo de trabajo versus trabajo que tiene más riesgo versus que tiene menos riesgo. Entonces esa es la pregunta al Ejecutivo, y sobre el proyecto en sí mismo. Yo creo que no solo tenemos que mirar entonces lo que tiene que ver con el Código del Trabajo, sino que eventualmente la misma ley que regula las mutuales, pero fundamentalmente las cosas que tienen que ver más con gestión. Eso. Muchas gracias, diputado. Le vamos a pedir al Ejecutivo que guarde la pregunta para su exposición, y le vamos entonces a dar la palabra al director del trabajo subrogante, don Sergio Santibáñez Catalán. Tiene la palabra, director. Muy buenos días, presidente, diputados, diputadas, muy buenas tardes. Nosotros como Dirección del Trabajo, y por ser el organismo técnico fiscalizador en la materia, nos vamos a referir, luego en preguntas podemos conversar más amplio, pero en la presentación nos vamos a referir a las materias en las cuales nos invocan como institución fiscalizadora encargada de velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Respecto a esto, señalar en términos generales, vamos a pasar a exponer una cifra respecto de materias de seguridad y salud en el trabajo, de denuncia, de fiscalizaciones, y sobre todo quién ha denunciado durante este periodo, durante la administración desde el año 2022 a la fecha, ¿no?
Primero que todo, entendemos que este proyecto busca profundizar la proactividad de las empresas y generar un marco sancionatorio que responda a la gravedad de las infracciones laborales que terminan exponiendo a los trabajadores a riesgos innecesarios que afectan su seguridad y salud en el trabajo. Al respecto, nos vamos a pronunciar sobre el segundo aspecto que tiene que ver con el marco infraccional, que es el que nos convoca como organismo fiscalizador. Y en este sentido, señalar que el artículo 1 del proyecto de ley, en sus numerales 9º, 10º y 11º, efectúan una modificación al título final del Código del Trabajo que se denomina de las fiscalizaciones, de las sanciones y la prescripción en el Código del Trabajo, en las cuales recae nuestro marco regulatorio en el Código del Trabajo en materia de sanciones posibles de aplicar por parte de la Dirección del Trabajo. Al respecto, cabe tener presente que el artículo 505, el artículo 1 de este título final, señala que respecto a la Dirección del Trabajo, que somos el organismo que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponden a la Dirección del Trabajo en consonancia a lo que señala nuestro decreto con fuerza de ley número 2 del año 67, que es nuestra norma madre, se podría decir, que nos da las atribuciones de fiscalización. Al respecto, y en términos específicos del proyecto, respecto del numeral 9, que agrega un inciso tercero y cuarto al artículo 505 bis, agrega nuevos elementos de determinación de las empresas, como bien señaló el presidente. Puesto este artículo, el 505 bis, es el que establece, para que todos manejemos esa información, el que establece las categorías de empresa entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. Categoría que se mantiene. Pero en nuestro actual artículo 505 bis se refiere simplemente en la determinación de la categoría de empresa al número de trabajadores y no como establece esta modificación legal que consideraría hoy día no solamente el tamaño en términos de trabajadores, sino el tamaño en términos de venta y servicios durante un año calendario, estableciendo la microempresa aquella que no supera los 2.400 UF, la pequeña empresa aquella que no supera las 25.000 UF, la gran empresa y la mediana empresa la que no supera las 100.000 UF y la gran empresa aquella que supera dicha cantidad. El numeral 10 agrega un inciso segundo y tercero al artículo 506 quater, calificando como gravísimo todo incumplimiento que verse sobre seguridad y salud en el trabajo. Duplica las multas, como bien señaló el presidente, y en caso de incumplimiento reiterado se puede duplicar ese último monto sancionado. Y por último, la figura del numeral 11 agrega un nuevo artículo, un nuevo artículo 506 quinquis, incorporando la figura de la clausura en el Código del Trabajo. Esto es relevante y entiendo que varias de las preguntas han versado sobre eso. La clausura como figura jurídica no existe hoy en día en el Código del Trabajo. Existe en nuestro decreto con fuerza de ley número 2, que es una norma del Ejecutivo de la época, ¿no? De un decreto con fuerza de ley del gobierno del expresidente Frei Montalva, y establece dentro de las posibilidades de nuestras sanciones la clausura. Más no el Código del Trabajo, esa sería una innovación importante al respecto. Cabe señalar respecto de la clausura, puesto que, bueno, muchas organizaciones sindicales siempre nos señalan de por qué nosotros no clausuramos como una de nuestras posibles sanciones. Y esto tiene que ver con que la clausura del decreto con fuerza de ley número 2 está sumamente limitada. En primer lugar, esta clausura se puede hacer efectiva al 20º día, recién, determinada por la autoridad administrativa, por nosotros, es decir, al día 20. Tiene 20 días para corregirlo. En el caso de que no corrija, puede incluso interponer un recurso judicial con una orden de no innovar y la medida no se hace efectiva sino hasta el término de dicho recurso. Por lo tanto, la clausura como sanción, si bien está presente en nuestro decreto con fuerza de ley, la verdad es que hasta el momento y en la historia de la Dirección del Trabajo ha sido profundamente ineficaz, producto de las limitaciones de esta clausura. Lo que existe y lo que nosotros hemos utilizado muchísimas veces, sí, es la suspensión ante riesgo inminente en la vida y seguridad de los trabajadores, que eso es algo que la Dirección del Trabajo ejecuta
normalmente y se levanta esta suspensión al momento de que se demuestre ante la autoridad administrativa la corrección de aquello por lo cual fue suspendido, es decir, del riesgo inminente en la vida y seguridad de los trabajadores. Respecto de este proyecto de ley, en estas materias señaladas, lo que podemos señalar como Dirección del Trabajo es que no solamente nosotros en la última década, sino también diversos organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo y también la OCDE, han señalado que es necesario revitalizar la labor de los organismos estatales encargados de la vigilancia y la sanción de las normativas. Para el óptimo cumplimiento del mandato de los órganos inspectivos laborales se considera una serie de elementos que deben concurrir, entre ellos, naturalmente, facultades adecuadas, número de inspectores, medios suficientes, entre otros. Y uno de los elementos más relevantes que ha sido señalado por estas mismas organizaciones internacionales es la posibilidad de imponer sanciones creíbles y que sean suficientemente disuasivas para que se inhiba el empleador de vulnerar la norma. Respecto de esto, la OCDE también ha señalado en un informe del 2014 que las sanciones deben considerar el nivel de riesgo y enfocarse en reducir el daño real asociado a las infracciones. En nuestro país, señor presidente, diputados y diputadas, a pesar del fortalecimiento que ha tenido la ADT en diversas materias, existen ámbitos donde las sanciones disponibles han disminuido su carácter disuasorio. No es que haya habido una modificación legal que disminuya, pero evidentemente los cambios en el sistema productivo hace que sea ineficaz la principal sanción que tiene la Dirección del Trabajo, que es la multa, ¿no? En un estudio del año pasado, del año 2024, de nuestro departamento de estudios, se estableció, por ejemplo, que el retail, el 90% de las fiscalizaciones programadas por la Dirección del Trabajo son sancionadas, el 90%, cada vez que se va a fiscalizar por la misma materia, por la jornada. ¿Esto qué quiere decir? Que las multas de la Dirección del Trabajo son profundamente ineficaces al momento de generar un cambio en la conducta vulneratoria de al menos el sector retail. Este es un estudio público de la Dirección del Trabajo. Tenemos que señalar que las sanciones disponibles han disminuido su carácter disuasivo, especialmente las de carácter monetario. Ustedes saben, el máximo monto de multa que nosotros podemos cursar a una empresa infractora por reglas generales y en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de la sanción como la suspensión, son las 60 UTM. Estamos hablando de 60 UTM calculado al día de hoy, hice el ejercicio, son 4.115.000 pesos. Entendemos que eso puede ser inhibitorio para la micro y la pequeña empresa, pero dudamos de la efectividad de una multa de 4 millones respecto de la gran o incluso la mediana empresa, y los datos demuestran que esta sanción no ha servido para efectos de que cambien la conducta infractora. Por lo tanto, estimamos que el actual parámetro basado en el tamaño del número de trabajadores de la empresa para determinar la sanción punitiva puede ser un criterio que está parcialmente obsoleto, sobre todo pensando en la descentralización productiva y en los cambios que ha tenido el mercado del trabajo producto de la automatización. Tal como señalaba presidente, efectivamente hoy día tenemos empresas que facturan muchísimo más de lo establecido por esta norma y que tienen menos de 25 trabajadores, ya sea por la tercerización o por otros motivos. Respecto del artículo 2 del proyecto de ley que establece un cambio al artículo 34 de nuestro decreto con fuerza de ley número 2, esto es que las organizaciones sindicales correspondientes podrán aportar a los inspectores del trabajo todos los antecedentes que den cuenta de la gravedad de dichas reincidencias. Nosotros en la experiencia de la Dirección del Trabajo lo vemos como algo positivo. Nuestra política nacional inspectiva se ha fraguado en esta administración en instancias de diálogo social con empleadores y sindicatos y ha generado un programa de fiscalización que ha servido efectivamente para la reducción de fatalidades y accidentes vinculados. Tenemos evidentemente sectores que han continuado ocurriendo accidentes graves, incluso fatales, pero que en la labor de la Dirección del Trabajo se han establecido, incluso en dichos sectores, planes de fiscalización y programas de fiscalización sin que haya denuncia mediante.
Y respecto de esto, creemos que el mundo sindical puede aportar en cuanto a lo fundamental en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es la fiscalización preventiva, la fiscalización proactiva, más que la fiscalización reactiva al momento que ya tenemos un accidente o una fatalidad. Por lo tanto, consideramos que esta norma, si bien hoy día las organizaciones sindicales tienen un rol naturalmente fiscalizador dentro de la empresa, es parte también es parte de las facultades que le establece el artículo 220 del Código del Trabajo. Creemos que ellos pueden ser un organismo que puede iluminar una fiscalización, como señalaba, que es proactiva, que en materia de seguridad y salud en el trabajo no estamos hablando de no pago de remuneraciones, sino que podría conducir a una fatalidad incluso. Y creemos que mientras más miembros del ecosistema laboral estén preocupados efectivamente y utilizando las herramientas legales que se les competen para velar por el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, es mejor. Los comités paritarios hoy día cumplen otra función que también es preventiva, pero no mantienen relación directa y regular, por ejemplo, con la dirección del trabajo, no establecen denuncias, su rol es otro, es preventivo, es fundamental, pero entendemos que el rol que se le asigna en este proyecto de ley al sindicato es un organismo que de alguna forma coayudaría a la dirección del trabajo a la fiscalización de una materia específica que es la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que podemos exponer. Ahora pasamos a ver estadísticas de accidentes fatales y graves que hemos... ¿Sí? Sí. Sí, diputada, lo que pasa es que quizás las estadísticas pueden ayudar incluso a clarificar algunas de las preguntas que usted tiene o que alguno de los demás tenga para que termine la exposición. Sí, si es breve para... Sí, estamos de acuerdo en eso, pero para que pueda terminar el director con su exposición. ¿Podemos cambiar la lámina? Ahí tenemos el total dividido. Esto es un informe grande. Este informe se los vamos a hacer llegar, señor presidente, por su intermedio a los demás diputados de la comisión y diputadas. Pero las cifras más relevantes tienen que ver con la cantidad de accidentes fatales y graves. Tenemos un total desde el año 2022 a la fecha, 8.256. ¿Podemos pasar? Sí, los tenemos todos desagregados. Sí, sí, pero no en la lámina. Sí. Se los puedo buscar terminando este dato. Continúe. Adelante. Tenemos la cantidad de denuncias por tipo de solicitante. Esto es importante porque podemos ver que el sindicato mantiene un rol activo como agente denunciante en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos 3.534 denuncias interpuestas por sindicatos, sin perjuicio de que el mayor denunciante y por lejos es el trabajador mismo, ¿no? 42.703 denuncias por materia de seguridad y salud en el trabajo. Adelante, por favor. Vale. Las materias denunciadas son esas, así están establecidas en el tipificador de la Dirección del Trabajo, no es que queramos colocarlos de esa manera. Son no tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores, no mantener en los lugares de trabajo condiciones sanitarias y ambientales y de seguridad básicas necesarias, no proporcionar elementos de protección personal, no denunciar al organismo administrador respectivo algún accidente laboral y no tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y seguridad de los trabajadores. Tenemos que ahí, bueno, están con cada uno con su total. Estas son las principales 5 materias denunciadas. Tenemos que el total del año 2025, 19.117 denuncias y en total 93.887. Adelante, Diego. Por otro lado, la cantidad de materias denunciadas directamente por trabajadores y organizaciones sindicales tenemos que son básicamente las mismas. No tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores, no proporcionar elementos de protección personal, no mantener en los lugares de trabajo condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básica necesarias, y no denunciar a los organismos fiscalizadores con un total del 2022 a la fecha de 6.715 denuncias. La cantidad de fiscalizaciones que incluyen materia de seguridad y salud en el trabajo
según el origen de la fiscalización, tenemos que la Dirección del Trabajo ha hecho 82.033 fiscalizaciones en total, ya sea por programa o por denuncia por programa. ¿Qué quiere decir esto? Por denuncia, o sea, que alguien le dice a la Dirección del Trabajo que concurra, y por programa, que son los programas que anualmente realizamos en construcción, en el campo, en agrícolas de temporada, etcétera, que es uno de los principales énfasis que se ponen en los programas, en particular con trabajo también planeados, como señalaba, con organizaciones sindicales, en particular con el SINTEC, que es una organización sindical imbricada en el mundo de la construcción. Ha resultado que hemos elevado también los números de fiscalizaciones por programa en materia de seguridad y salud en el trabajo, a 82.000 en este periodo. Adelante, Diego. Y con multa tenemos 29.000, de todas esas fiscalizaciones, 29.970, y sin multa 52.067. Adelante, Diego. Adelante, vamos a la última, que es la relevante, respecto de porcentaje de empresas que cumplen con instrumentos de prevención de riesgos que les corresponde según la ley. Esto es importante, la diferencia, puesto que en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas, tenemos que hay un alto nivel de cumplimiento en varias cosas. Es menor el nivel de cumplimiento en aquellas cuestiones que la ley los obliga a imbricar a los sindicatos en la preparación de instrumentos internos. Ese es un dato que puede ser interesante para efectos de señalar que efectivamente con lo que hoy día existe, el sindicato se involucra menos, no porque no quiera, sino porque son menos convocados a las labores de seguridad y salud en el trabajo que lo que podría hacer con una regulación legal de este tipo. Esa es la presentación. Estamos abiertos a las preguntas, diputado. Muchas gracias, director. Don Sergio Santibáñez, abrimos la palabra. Tenía la diputada Sandón la palabra pedida. Gracias, subsecretario. Yo quiero un poco volver a hacer una pequeña resumen, solo una pregunta, si usted realmente considera que aquí en este proyecto no hay repeticiones de normas. Repito las cosas que hoy día existen: los encargados de seguridad, el sistema de salud y seguridad, los comités paritarios, existe un coordinador también. Vuelvo a hacer esa pregunta: si efectivamente este proyecto de ley no quiere decir que sea malo, pero si está redundando, y nosotros insistimos de que hay una serie de cosas que están repetidas. Y yo quisiera saber cuál es su opinión sobre el tema de la clausura. O sea, si está de acuerdo con esta facultad que se le da a los... esta facultad, digamos, más fácil del tema de la clausura, con todos los impactos que puede tener un tema de clausura, porque yo imagino que clausura tiene estragos inmediatos no solo en la empresa misma, sino que en la vida de los trabajadores, en la vía comercial. No estamos hablando de la vía que se pierde. Y entendiendo, yo me imagino que aquí estamos todos claros que nadie quiere que se muera ninguna persona por un problema de su trabajo. Gracias, diputado Sandón. Vamos a juntar algunas preguntas para que le tome nota. El diputado Undurraga también me había pedido la palabra. Sí, yo creo que uno de los riesgos que tiene la regulación es que haya superposición de normas. O sea, yo creo que efectivamente lo que plantea la diputada Sandón es correcto, y también superposición de roles, ¿no? Porque, claro, la Dirección del Trabajo ha hecho toda una presentación, pero también están todas las mutuales con el trabajo preventivo. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no exista problema. Entonces, en otras regulaciones o en otros proyectos de ley nos hemos hecho la pregunta: ¿qué problema queremos resolver? Y hoy día hay un problema que está asociado a fatalidades que no son aceptables. Más allá de la norma, más allá del sistema de fiscalización, no son aceptables. Pero bueno, vuelvo con algo que planteaba al principio: ¿cuántos de regulación y cuántos de gestión en esta línea? Y lo dejo planteado, probablemente el Ejecutivo está estudiando esto. Esto no es solo la ADT, también es la Suceso, desde el Ejecutivo y desde el sistema en su conjunto, también son las mutuales, no solo los comités paritarios al interior de la empresa, sino la asesoría con las mutuales, no solo en los incentivos económicos, sino que también las gestiones que se le obligan a cada uno de ellos. Y yo creo que una reflexión
importante. Ahora una pregunta más global al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo tiene ánimo de meterse en estos fondos o solo parchar algunas cosas que se nos vayan ocurriendo a nosotros, en las que tengamos alguna facultad, porque tenemos facultad en el Código de Trabajo? Yo entiendo que el diputado Jordano se mete en el Código de Trabajo y no se mete en la Ley de Seguridad Social porque ahí no tenemos facultades. Pero probablemente ahí haya cosas mayores que hacer que en esta, o algunas cosas a lo mejor no tan mayores, pero cualquiera que hagamos no podemos porque no tenemos facultades como parlamentarios para estar en ello. Entonces la pregunta al Ejecutivo, además de la anterior, cuánto es de gestión y cuánto es de regulación, si tiene ánimo de meterse en estos 6 meses, porque yo creo que si lo tuviera podríamos construir un acuerdo en esta comisión para sacarlo adelante. Eso. Gracias, diputado Undurraga. El diputado González me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, estaba escuchando atentamente lo que se estaba exponiendo acá en la mesa y, bueno, no quise dejar pasar la oportunidad y hacer una pequeña reflexión. Primero, obviamente, nadie quiere que ocurran accidentes fatales o graves. Nadie. Ni nosotros, ni el empleador, nadie. Y ocurren lamentablemente. Pero sin lugar a duda, yo no sé si la solución está en más norma o sobreponer una norma a otra. Yo fui director del trabajo en la región de los lagos. Y sin lugar a duda, la dirección del trabajo tiene facultades. Y cuando se quiere hacer la pega, se hace. El tema es cuántas veces uno puede salir a fiscalizar. ¿Cuántas visitas inspectivas de prevención tiene uno en su territorio, en su región, en su jurisdicción? De acuerdo a la dotación, ¿cierto?, de funcionarios, a la capacidad que uno tenga de moverse en el territorio, de acuerdo a la naturaleza del trabajo mismo. Lo llevo a la región de los lagos, en el mar, en las islas, en la cordillera, en el transporte, en la agricultura. ¿Cuántas veces realmente el servicio puede estar en terreno fiscalizando y haciendo una acción de prevención con la actual normativa que ya existe? Y ahí va un poco lo que dice el diputado Undurraga, en el sentido, ¿qué es? ¿Un tema de gestión o un tema de norma? ¿Cuántas veces los fiscalizadores, por ejemplo, van al campo a fiscalizar? ¿Se hace solamente un programa por un par de semanas o es de manera permanente? ¿Cuántas veces se va a un centro de cultivo en el año? ¿Se hace para cumplir un número por un programa o se hace de manera permanente? Y ahí tiene que ver con la capacidad que tenga este servicio fiscalizador, como es la dirección del trabajo. Me tocó suspender faenas por riesgos inminentes. Y está la facultad de poder hacerlo. No es sencillo tomar la decisión, efectivamente, porque son muchos los factores que se manejan en ese momento. En el tema de la clausura con riesgo sanitario, obviamente la competencia, las facultades de la Seremi de Salud. Entonces, yo hago la reflexión si realmente es necesario colocar norma o sobrenorma, porque tenemos un país que está lleno de normas, pero de diferentes sectores se ha dicho, el problema quizás no es la norma, sino que falta aplicarla o falta fortalecer a los mismos servicios. Lo llevo al punto del tránsito, por ejemplo. Es imposible que tengamos un carabinero en cada esquina, fiscalizando o viendo algún tipo de infracción para cursar, ¿cierto?, una sanción. Y en el mundo laboral pasa a veces lo mismo. Es imposible que tengamos un servicio, ¿cierto?, en cada empresa, en cada sector productivo, con fiscalizadores, porque no está la capacidad actualmente, pero la norma sí existe para hacer prevención. Por eso yo ahí creo que es fundamental la mirada que tenga el Ministerio del Trabajo, el Ejecutivo, si le encuentra cierto sentido a meternos en este tema, porque esto habría que verlo según la naturaleza de las actividades, que son muchas a nivel nacional. Muchas. De hecho, por ejemplo, un tema de seguridad que puede ser algo mucho más sencillo, pero que igual termina muchas veces en un perjuicio para el trabajador. Lo vimos con
tiempo atrás con la situación del frío en el invierno. Lo conversamos acá en la mesa, ¿se acuerdan? Presentamos una moción que en invierno los trabajadores y las trabajadoras pasan frío. Y exponerse a frío de manera permanente por un tiempo prolongado también te va a causar un perjuicio. Pero tiene que ver con un tema puntual, en el ejemplo que estoy dando. Entonces, yo vuelvo a hacer la reflexión y tomo las palabras de mis colegas acá. ¿Es un problema de norma o es un problema de aplicar la norma o la facultad que tienen los servicios fiscalizadores, la Dirección del Trabajo, los organismos administradores, la Seremi de Salud, para hacer una mejor prevención en el mundo laboral e intentar bajar las tasas, ¿cierto?, de accidentabilidad graves y sobre todo las fatales? Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado González. Yo también voy a hacer una pregunta y una pequeña reflexión. Lo primero, por alguna de las intervenciones, es importante volver a señalar que ese es un proyecto que está centrado en materia de salud y seguridad en el trabajo. Es un tema que está por sobre problemáticas de remuneraciones. Cuando hablamos de la clausura, por ejemplo, que ha sido un tema que puedo entender genere controversia, no estamos hablando de cualquier tipo de problemática laboral, sino de aquellas que efectivamente ponen en riesgo la salud y la integridad de trabajadores y trabajadoras en un determinado espacio laboral. Creo yo que todos debiésemos convenir que ninguna vida comercial vale más que la vida humana, ¿no? O ninguna apertura de ningún recinto laboral puede estar sujeta a una condición que pone en riesgo la vida de las personas. Yo creo que en eso tenemos acuerdo, diputado Sandón. Por lo tanto, quiero volver a recalcar que cuando se habla de la clausura, y lo ha señalado muy bien el director respecto además de dónde esto está regulado, en el DFL2, etcétera, que además tiene muchos años, más de 5 décadas, casi 6, finalmente está precisamente orientado a poner esto en el Código del Trabajo precisamente para hacerse cargo de situaciones extremas, ¿no? Eso primero que todo para que no se genere una caricatura de que acá se quiere clausurar lugares de trabajo en circunstancias cualesquiera. Lo segundo que quisiera insistir es que acá no hay duplicidad. El encargado de gestión de salud, que está regulado en el artículo 66 de la ley 17.744, existe solo en las empresas mandantes y por lo tanto tiene que haber subcontratación. La figura que nosotros estamos creando en este proyecto de ley existe en cualquier tipo de empresa y eso es primeramente algo importante porque los problemas de salud y seguridad no existen solo en las empresas que tienen contratistas y subcontratistas en su cadena productiva. Y además lo que hace es que obliga a una coordinación distinta, diputado Sandón, entre las distintas instituciones, entre las empresas mandantes con las contratistas y subcontratistas. Entonces es una figura totalmente nueva que asume un rol además obligatorio muy diferente. Y lo otro que yo quiero destacar, y acá viene la pregunta, porque me llama la reflexión también lo que señala el diputado González. Creo que una cosa es que efectivamente se fortalezca la Dirección del Trabajo y su capacidad de fiscalización. Si ese es el debate, yo estoy absolutamente de acuerdo y conversémoslo en la ley de presupuesto, pero creo que eso no nos puede quitar del foco, y usted nos ha mostrado muy bien una data donde, primero, la mayor parte de las empresas cumple con la regulación en materia de seguridad y con las distintas instituciones que tienen que existir al interior de cada empresa, y sin embargo, tenemos unas estadísticas de un sinnúmero de denuncias por infracciones a normativa de salud y seguridad en el trabajo. Y yo tengo por acá, esto lo solicité en un oficio de esta comisión, la mayor parte de las empresas que son sancionadas son las grandes empresas, no son las que, ni las pequeñas, ni las micro, ni las medianas, que son supuestamente quienes uno podría imaginarse siendo las que más trabajadores y trabajadoras emplean, las que más infracciones tienen. No, por el contrario, son las grandes empresas, ¿no? Son las que aparecen más multadas, y algunas de las marcas, bueno, son sorprendentes. Esto no es solo seguridad y salud lo que tengo acá, pero los datos de tener, a propósito de los dirigentes que están acá, Salcobran, Cruz Verde, Walmart, Subus Chile, Farmacias Ahumadas, están en el top 10 de las más multadas. O sea, efectivamente tenemos un problema de norma si es que tenemos tantas multas y son empresas de este tamaño y no se corrigen las sanciones. Sea esto en salud y seguridad o sea en otras materias. O sea, yo creo que efectivamente lo que le quiero consultar es si el camino que proponemos de cambiar la forma en que entendemos los tamaños de las empresas y efectivamente además generamos estos mecanismos de sanción que se va duplicando o que de alguna manera se va volviendo más gravosa en la medida que se reincide,
si dentro del marco también de la salud y la seguridad en el trabajo ustedes lo ven como un instrumento positivo, más allá de la labor que ojalá podamos cumplir todos en esta Comisión del Trabajo de fortalecer el rol que cumple en términos de fiscalización la Dirección del Trabajo. Eso, director, que tiene la palabra para responder las varias preguntas que se le realizaron. Sí, presidente, diputado, diputada. Nosotros somos un organismo fiscalizador, por lo tanto, y damos la opinión a través de nuestros dictámenes respecto de normas que así lo sean. Nosotros podemos dar la voz técnica respecto de esto. En términos generales podemos señalar, no me puedo pronunciar respecto de si estoy a favor o en contra de la clausura o si lo veo positivo o no, sino tan solo señalar que efectivamente a través de nuestro innumerables estudios han señalado que nuestro marco sancionatorio es ineficaz. Y no es ineficaz porque no lleguemos a fiscalizar. Porque llegamos a fiscalizar, multamos, podemos ir hoy día, mañana, pasado, y lo más probable es que multemos por la misma circunstancia todos los días, digamos, ante un mismo empleador. Porque eso ha ocurrido, digamos, en ciertos lugares, en ciertos empleadores que efectivamente la multa no cumple como sanción, como fin de la mayoría de las sanciones, inclusive penales, el elemento inhibitorio que debería generar una multa, una sanción como la multa. Por lo tanto, efectivamente nosotros creemos que ampliar nuestro arco de sanciones fiscalizadoras es algo positivo. Estamos absolutamente de acuerdo por lo demás con lo que nos decía el diputado González respecto de que el aumento de las facultades no soluciona los problemas que existen hoy día respecto de la fiscalización laboral, sino que existen problemas que tienen que ver con otros temas que los podemos conversar en instancias pertinentes, pero que tienen que ver con el fortalecimiento o profundizar en el fortalecimiento de la institución fiscalizadora como es la Dirección del Trabajo. Estoy plenamente de acuerdo, por lo demás, que en nuestro país hay zonas en donde un trabajo preventivo es absolutamente difícil realizar, tal como señalaba el diputado. En su zona, en Quellón, se requiere ir a fiscalizar en barco o en lancha para centros de cultivo, o para realizar fiscalizaciones en Palena se requiere una avioneta, y avionetas que, ustedes saben, las inclemencias del tiempo en el sur generan retraso e inseguridades varias, etcétera. Por lo tanto, la labor inspectiva efectivamente se fortalece desde múltiples maneras y son todas necesarias, y creemos que el esfuerzo de esta comisión en fortalecer la labor inspectiva de la Dirección del Trabajo es un empeño positivo para que en definitiva gocemos de un trabajo en donde se respeten no solamente las leyes laborales, sino las que tienen que ver con seguridad, salud e higiene en el trabajo. Entonces, respecto de eso, señalar en términos generales que nosotros estamos de acuerdo con cómo se aborda el aumento de las facultades que tiene la Dirección del Trabajo para poder generar la inhibición necesaria al incumplimiento. Eso en términos generales, presidente. Muchas gracias, director. Si no hay más palabras, le vamos a dar la palabra al ministro del Trabajo y Previsión Social, el señor Giorgio Bocardo Bosoni. Tiene la palabra, ministro. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Evidentemente, esto es un proyecto por la magnitud de materias que busca regular y el objetivo que se busca abordar. En esta primera presentación más bien vamos a hacer una panorámica más general del proyecto, entendiendo que, como ha sido la tónica en otras iniciativas parlamentarias, compartiendo muchas veces el fondo, podemos ir acompañando y en algunos casos también abordando un tema que creo que ha sido permanente de preocupación de esta comisión, no solamente en los momentos que ocurren los accidentes laborales, que muchas veces impactan y que concentran muchas veces la atención del debate, sino que lo que ocurre antes y después muchas veces de que ocurren ese tipo de situaciones, y la posibilidad de avanzar en ciertas normativas que nos permitan justamente tener una legislación y
una normativa también regulatoria más robusta en este tipo de materias. Así que en ese sentido, primero, valorar la iniciativa del diputado Giordano, ya que aborda una problemática que es propia de la discusión que hemos tenido en el último tiempo, que solamente recordar que no solamente por lo menos en esta gestión, hemos aprobado los convenios 155 y el 176 de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino que también hemos discutido distintos proyectos como son el proyecto de recolectores de residuos, el proyecto de buzos, el proyecto de salvavidas, entre otros, que se buscan hacer cargo de ciertas problemáticas en materia de salud y seguridad que hemos detectado que a través de la normativa laboral pueden justamente permitir un nuevo estándar o hacerse cargo de problemas como los que señalaba el diputado González, donde a veces ciertas innovaciones tecnológicas justamente buscan abordar lo que la fiscalización tradicional, por ponerlo así, porque a ciertas características específicas no puede abordar. Así que en ese sentido creemos que este es un elemento importante a considerar y entendiendo, y solamente para aproximarnos desde esta mirada más general, que si colocamos el foco justamente en protección de la vida y la salud de las personas, que es un objetivo que evidentemente aquí todos compartimos, aquí hay varios elementos que este proyecto aborda, que son el encargado de gestión en salud y seguridad, el papel que juegan o no las organizaciones sindicales, la relación que hay entre la mandante y las contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo. No es primera vez que nos toca abordar estas materias cuando están estos componentes de la cadena productiva involucrados, sanciones laborales y sanciones penales. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creemos que la pregunta razonable que nos debemos hacer es si efectivamente a partir de normar, regular o establecer algún tipo de modificación al Código del Trabajo en estas materias contribuye al objetivo que estamos buscando y que todos compartimos, que es tener mejores herramientas para seguridad y salud en el trabajo. Creo que por lo menos nosotros a nivel del Ejecutivo lo entendemos así, compartiendo lo que señala el diputado Undurraga, que sería muy importante que Suceso, las mutuales y el ecosistema de seguridad y salud en el trabajo opine de esta materia para poder tener también a los organismos técnicos competentes también estableciendo esta mirada. Dicho eso, a nuestro juicio, efectivamente, el país ha avanzado en normativa en materia por medio de el diálogo social, fortalecimiento de derechos asociados a seguridad y salud en el trabajo. Nuestra experiencia práctica es que efectivamente tanto los convenios que hemos ratificado, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de Seguridad y Salud en la Minería, así como también el Decreto 44 del Ministerio del Trabajo, regulan una serie de estos elementos y donde efectivamente el diálogo tripartito ha sido clave. Nosotros, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, tenemos una comisión sectorial minera donde yo diría que la máxima preocupación y la gran mayoría de las jornadas que hemos discutido en esta comisión han sido en materias de seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto tenemos la experiencia de cómo también el diálogo tripartito ha sido clave justamente para abordar estas situaciones. Y en ese marco también me gustaría señalar que es importante valorar este tipo de iniciativas, ya que nos permitirían, en una reflexión quizás donde podemos encontrar los puntos más relevantes del proyecto, de poder distinguir de aspectos que están en la ley y que requieren mejora, de elementos que están en reglamentos, de elementos que están en la doctrina muchas veces de la Dirección del Trabajo y que aquí en algunos casos se buscan llevar a ley, y si hay buenas razones para dar esos pasos. Creemos que en ese marco creemos que hay que asumir esta discusión. En ese sentido, partir señalando que la disposición del Ejecutivo a revisar varias de estas materias y asumir, si es que es necesario, contribuir con mejoras al proyecto es una disposición que está. Compartimos la preocupación que señala el diputado Undurraga de que siendo este un tema recurrente y donde creemos que hay que ir más allá de los momentos donde se producen a veces este tipo de accidentes que insisto, ocupan la atención pública, pero que muchas veces no mueven en ese sentido a veces la aguja en estas materias. Creemos que es una buena oportunidad para abordarlo. Y en ese marco es donde me voy a referir rápidamente a algunos de los principales elementos del proyecto.
El primero, que por lo menos creemos que es relevante y que quizás habría que darle una segunda mirada, pero que nos parece que toca un elemento central en materia de la gestión de salud y de seguridad a propósito de este encargado, es que por un lado, efectivamente, dentro del Código del Trabajo y dentro de los reglamentos existen las figuras del prevencionista, del coordinador, de los programas que tienen que tener en materia de seguridad y salud, pero sí efectivamente pareciera que en la norma no hay una coordinación suficientemente explícita entre las labores de la mandante en materia de seguridad y salud en el trabajo con respecto a las contratistas y la obligación de este encargado en la mandante y cómo eso permite establecer en la práctica y no solamente a nivel reglamentario un mismo criterio en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si bien podemos después entrar en detalles más finos respecto a cómo está establecido la función de gestión de salud y seguridad, sí nos parece que hay ciertos déficits en el Código del Trabajo respecto a cómo se coordina de buena manera este ecosistema que involucra tanto a la mandante como a las contratistas. En algunos casos, efectivamente, en el proyecto aparece como función de gestión de salud y seguridad, en otros casos aparece como encargado. Quizás eso habría que revisarlo un poco más en detalle, pero sí nos parece que hay un elemento relevante al momento no solamente en que las empresas cumplen con la normativa, sino que cuando efectivamente esto se lleva a la práctica en las faenas. En algunos casos, por ejemplo, como la gran minería, donde efectivamente la cantidad de trabajadores involucrados y del número de empresas y el tamaño de estas hace que haya una coordinación importante, más allá que a veces ahí ocurran los accidentes de mayor connotación pública, pero en otros casos, efectivamente, entre una mandante y contratistas de pequeño tamaño, muchas veces esas posibilidades no ocurren de la misma manera. Lo conversamos, por ejemplo, en el caso de los buzos y la relación entre mandante y contratista. Entonces, nos parece que ahí, pudiendo haber espacio de mejora, se aborda un tema que tiene que ver mucho con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que tiene elementos reglamentarios que podemos después detallar, pero sí también tiene aspectos a mejorar en materia de la coordinación entre las partes y donde efectivamente a nivel del mundo contratistas y mandantes hay asimetrías que quizás requerirían una mirada a partir de lo que hace este proyecto. Otro elemento que nos parece destacable y que por lo menos a nuestro juicio en términos prácticos ha sido una buena experiencia en materia de fiscalización tiene que ver con el papel que juegan las organizaciones sindicales en el ejercicio de la fiscalización. Dos comentarios, uno respecto a la pregunta que hacía la diputada Osandón respecto al 184 bis, que hay que recordar que viene también de una vieja discusión a propósito de la ratificación del convenio 187 que realiza el país a propósito del accidente de la mina San José, es que, y esto en conversación tanto como empleadores y trabajadores de la minería, es que si bien este temor al uso del 184 bis originalmente existió y fue parte de los debates, y hoy día en la práctica es efectivamente una herramienta que está muy asociada no a la discusión de los momentos de negociación colectiva, sino que es más bien una práctica que se utiliza muchas veces para evitar accidentes en el proceso de faena concreto, a propósito del uso de las tarjetas u otro tipo de herramientas que se tienen. Entonces, hoy día ese tipo de herramientas, salvo cuando ocurren, por ejemplo, situaciones a veces de fuerza mayor, donde está más asociado a la atención de la faena, efectivamente hay un componente práctico del 184 que se ha hecho como una medida de autocuidado, donde también permite muchas veces detener faena, no como un gran momento de detención de faena, sino que más bien es justamente cuando hay un problema que efectivamente puede poner en riesgo la seguridad y la salud. Ahora, en materia de fiscalización, efectivamente, una cosa es la doctrina que tiene la Dirección del Trabajo en materia de los planes y programas y otra tiene que ver con la gestión más permanente que pueden tener. En nuestra experiencia práctica, habiendo participado de muchos procesos de fiscalización, es que efectivamente hay una diferencia cuando uno fiscaliza con las organizaciones sindicales de cuando no. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque como subsecretario participaba de muchas fiscalizaciones en terreno para poder también entender bien qué es lo que estábamos fiscalizando. ¿Cómo eso se puede ver en detalle? ¿Cuál es la relación entre el comité paritario y el sindicato? Creo que eso son cosas que habría que precisar, evidentemente, y limpiar, pero al menos es algo que nosotros hemos visto como positivo en
en los procesos. De hecho, si uno recuerda muchas veces estas situaciones de accidentes, cuando han habido denuncias de sindicatos, han tenido que ver muchas veces con esas situaciones. Respecto a las sanciones laborales, creemos que hay que avanzar en un mayor alineamiento entre la sanción y el objetivo de la sanción. Nos ha pasado, no estamos en un momento para entrar en el detalle de la empresa, pero sí es donde efectivamente donde han habido esfuerzos sistemáticos por evitar algún tipo de vulneración del Código del Trabajo con fiscalizaciones recurrentes. Hemos encontrado que la práctica que uno quiere corregir a través de la multa no se corrige. No hago juicio si eso es desconocimiento o no desconocimiento, si eso es parte de los organismos fiscalizadores, pero sí creemos que en algunos casos el incentivo de la sanción laboral versus la conducta que se quiere corregir pareciera no estar bien alineado por el efecto concreto que produce y que no produce. Esto en los casos, uno puede decir remuneracionales, o en los casos muchas veces de cumplimientos de jornada de otro tipo, tienen otras instancias como por ejemplo son los tribunales laborales, donde muchas veces se procesan ese tipo de diferencias. Pero sí nos parece particularmente importante darle una mirada en materia de seguridad y salud en el trabajo, si es que efectivamente la sanción laboral no cumple con ese objetivo y el efecto que tiene el no cumplimiento de ese objetivo, que es distinto, cualitativamente hablando, a otros incumplimientos de la normativa laboral en materia de las materias que propiamente regula el Código del Trabajo. Uno debiera hacerse la pregunta si es que efectivamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, que además es un derecho que la OIT ha declarado como fundamental, efectivamente está bien alineada la sanción laboral, y que en este caso inhibir la práctica del empleador adquiere un ribete que yo diría que es cualitativamente distinto a otro tipo de efectos que busca establecer la normativa laboral. En materia de sanciones penales, ahí nos parece que habría que revisar un poco más en detalle estos aspectos. Hay, entendemos, algunos estudios que se han hecho en materia de estudios comparados, pero sí en materia de sanciones penales nos gustaría darle una segunda vuelta porque aborda otro tipo de normativas que van más allá de la esfera propiamente del Ministerio del Trabajo. Pero al menos a nuestro juicio eso es lo que podríamos comentar en una primera mirada. Y también con el compromiso a propósito de lo que señalaban los diputados de poder revisar en detalle si hay algunos aspectos que innovan, que a nuestro juicio este proyecto lo hace, de elementos que están a nivel reglamentario de doctrina y que se están llevando al código versus otros que abiertamente no están regulados y que este proyecto busca abordar. Y ante la pregunta de los diputados y diputadas, creemos que hay un componente importante que tiene que ver siempre con gestión, con cumplimiento normativo, pero también hay otros aspectos que ya hemos señalado que nos parece que podrían haber espacios de avance si es que efectivamente los abordamos de buena manera. Detalles sobre lo articulado, nos gustaría ya pronunciarnos cuando se hayan podido escuchar algunas posiciones más expertas de las audiencias respectivas. Pero sí nos parece, de cierta manera, que este es un tema que hemos abordado bajo distintos proyectos de ley y creemos que es una oportunidad para volver a discutir un tema que nos parece sigue siendo central y donde creo que particularmente todos aquí los que estamos en esta comisión creemos que no hay que escatimar esfuerzos cuando se trata de aspectos relativos a seguridad y salud en el trabajo. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Abro la palabra por si alguien quisiera hacer alguna... O vamos en detalle con posterioridad analizando también el articulado. Colegas, evidentemente, y yo lo tengo muy claro y sabía cuando presenté esta iniciativa que iba a ser un debate complejo porque es un proyecto ambicioso, no solo en su extensión, sino en la profundidad de lo que pretende regular. Es que vamos a necesitar fijar una serie de audiencias
donde yo les propongo evidentemente que vayamos semana a semana levantando algunas posibilidades desde instituciones que puedan colaborar desde una visión más experta, los gremios de diversa índole que puedan venir a colaborar también con el diagnóstico y lo que se quiere regular. Ya de hecho, hay solicitudes de audiencia que llegaron en la cuenta. Sin embargo, también quiero señalar que he recibido varias solicitudes de audiencias adicionales a las materias propiamente legislativas y en ese sentido me parece que este es un proyecto que debiésemos tratar de impulsar con mucha fuerza y creo que con una sola sesión a la semana se va haciendo complejo. Yo he escuchado de parte de ustedes que además hay voluntad de tener sesiones extraordinarias para citar a algunas de las organizaciones que han pedido venir a la Comisión de Trabajo. Sin perjuicio de lo cual quisiera aprovechar la oportunidad porque además comprometí con los familiares de Jan Miranda que estuvieron hoy día acá, que iba a solicitar al Ejecutivo que pudiésemos tener urgencia para este proyecto a propósito de que eso, además de que nos permite sesionar con mayor capacidad este proyecto, puede acelerar y permitir compatibilizar todos los intereses de la Comisión de Trabajo que van orientados no solo a tratar esta materia, que me parece muy bien que tengamos una posibilidad hoy día de llegar a lo menos al consenso que esta es una materia que no debiésemos esquivar, más allá de las legítimas posiciones y dudas que podremos ir resolviendo a medida que vayamos avanzando con el debate. Pero sí creemos, o al menos yo como presidente, creo que eso nos permitiría ir compatibilizando otros intereses y además poder hacer una agenda ambiciosa de invitados. Creo que este es un proyecto que puede convocar a buena parte de la sociedad del mundo del trabajo a incorporarse en un debate que ha tenido intentos en el pasado de ser regulado y creo que hoy día existen antecedentes más que suficientes como los que tenemos para hacerlo una agenda prioritaria de esta comisión. Por lo tanto, evidentemente se lo dejamos ahí al Ejecutivo para que lo pueda reflexionar, ministro, a propósito que tenemos ahí varios interesados ya en participar. Voy a pedirles que hasta este viernes a las 12 del día me puedan hacer llegar posibles invitados que sugieran los distintos colegas de la comisión para efectos de que empecemos la próxima semana con algunas de las instituciones que ya se han propuesto acá, de manera tal de ir profundizando este debate. No sé si alguien tiene alguna palabra adicional que quiera hacer respecto. ¿No? Perfecto, les agradezco de verdad. Ya, me informan por interno que mejor hasta el día jueves, si es que pueden hacer llegar los primeros invitados. Vamos a ir tratando, como es un proyecto además bastante largo, y la razón por la que he solicitado además poder sesionar más de una vez es que más de 2 invitados me parece que va a ser difícil tener por sesión, porque efectivamente el tenor de la conversación es bastante profundo y da para una profundización larga. Entonces, hasta el día jueves, a la medianoche, dejamos entonces el plazo para recibir invitados, de manera tal de que el día viernes podamos levantar la tabla para la siguiente sesión. Habiéndose cumplido el objeto de esta misma, se levanta.